Lo que tú dices de la esclavitud, pues sí, es de sentido común. Por eso. Es que también despedir a alguien que legalmente fue nombrado. Cláusulas pétreas sí es cláusulas pétreas que no puedes tocar. Ellos no y son sí hay trabajadores, son por eso. Entonces, titulares. Yo creo que este es un muy buen debate. Por eso el equivalente, si les parece, si corrieran alcaldes. Si él habla, yo también quiero un minuto. Sí, no, por eso, pero ya no tengo tiempo. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Gracias por venir. Saludarte y a mis compañeros. Gibran Ramírez viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí, Leo. Gracias. Y Damián Cepeda viene en representación del PAN. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo has visto estos primeros pasos para un proceso que no va a ser complicado? Creo que va a ser complicadísimo, Damián. Mira, yo la verdad lamento mucho cómo se está abordando el tema de justicia. Para mí la justicia es algo serio, no es algo ni de azar, ni de sorteo. Conozco el mecanismo de insaculación, existe en el marco jurídico, pero suele ser para casos extremos donde no lograste un consenso, ¿no? Y no es algo deseable ir por ese camino. Entonces la imagen del Senado con bolitas decidiendo qué jueces, qué magistrados son los que van a ir a elección, sinceramente no me parece algo adecuado, de hecho me parece algo pues despreciable, digamos, en mi opinión. Pero la tragedia principal no es esa para mí, eso pues al final es una imagen desagradable desde mi punto de vista. La tragedia es la reforma en sí misma. Julieta, a ti te tocó desde el Senado vivir, estuviste allí el sábado pasado. ¿Cómo has visto estos primeros pasos? Bueno, en primer lugar decir que la tómbola inicial, este proceso de insaculación, no despidió absolutamente a nadie. Todos conocemos que en la reforma constitucional se plantea, de hecho por propuesta, a partir de los foros en los que estuvimos participando, a partir de foros en los que participaron jueces, magistrados y foros donde en algunos casos participó la oposición, se hizo la propuesta de que esta elección fuera escalonada, es decir, que la mitad de jueces y magistrados se fueran a elección en 2025 y la otra mitad se fuera a elección en 2027. Esa parte todos la conocemos como parte de la reforma al Poder Judicial en la Constitución y bueno, había que decidir qué mitad es la que iba en el 2025 y cuál otra mitad era la que se va a elección en 2027. De las plazas, porque aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de las plazas que tienen que renovarse. Entonces, yo confirmo, insisto, en que el método de insaculación era el único posible para determinar con absoluta objetividad qué plazas se iban a elección, en qué periodos. Sí. Vienen otras más de 10 reformas que van a ir, que son en materia secundaria, para mejorar el sistema de justicia. Vienen. Así o sea, ya están anunciadas. Sí, así es, ya se anunciaron, de hecho. Así es. Damián, adelante. Reformas secundarias que no pueden ir en contra de la reforma principal, que es constitucional, que es dañina, pues. Ese es el tema. O sea, si el corazón, de hecho, no hubieran podido aprobar otra cosa. El daño lo hicieron en la otra reforma, en la principal. ¿Por qué digo que es dañina? Aceptando que se requiere una reforma del sistema de justicia. Porque lo único que hace es subordinar, dominar a todos los jueces, a todos los magistrados y a todos los ministros del país. Dice la presidenta una y otra vez en sus mañaneras y dicen en los discursos los legisladores que no, que al contrario, que hay mucha generosidad de parte de la presidenta, porque hoy tienen 2/3 partes en el Congreso y si hubieran querido, hubieran dominado el Poder Judicial. Eso es una mentira. Lo único que tenía la presidenta, como cualquier otro presidente, es la facultad para proponer a lo largo de todo su sexenio 4 ministros de la Corte. 4, solamente. Que bueno, ya tienen 3. ¿No? Hoy, no, pero no importa. Esta reforma le da la posibilidad de controlar a más de 1,600 jueces, magistrados y ministros. No va a haber un cargo de juez, magistrado o ministro de la Corte que no tenga que pasar por la propuesta de Morena. Es que ese es el tema. Julieta, veo que tú tenías algo que decir de... Sí, claro. En primer lugar, mucho que decir. En primer lugar, decir, aquellos opositores que el día de hoy plantean que es necesaria
una reforma a la justicia, que no les parece viable esta, pero que es necesaria una reforma al Poder Judicial y que es evidente que el Poder Judicial está corrompido. Yo les pregunto, ¿por qué cuando eran gobierno no lo hicieron? Ahora bien, yo planteo una verdadera tragedia que está sucediendo en medio de la materialización de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma ya es vigente, ya está en la Constitución, y la tragedia es que jueces y magistrados sigan impulsando amparos y que la Corte siga decretando suspensiones cuando, para empezar, los amparos no proceden ni en materia electoral ni contra la Constitución. Entonces, si la Corte sigue efectuando suspensiones y admitiendo amparos, lo que estamos viendo es que la Corte se cree superior al manto que es el pacto planteado en la Constitución. Si no le gusta a alguien la reforma, tiene todo el derecho de socializar sus intenciones, conseguir una mayoría en el Congreso y plantear otro pacto en la Constitución para que se reforme la Constitución. Pero jueces, magistrados y ministros no están por encima de la Constitución. A ellos les corresponde aplicarla. Si ellos pueden emitir resoluciones que contradigan la Constitución, entonces están asumiendo que ellos son el poder constituyente, y el poder constituyente reside en el poder legislativo, única y exclusivamente. Una última ronda. Empezamos contigo, Damián Cepeda, de El PAN. Bueno, venga, siempre te quedas hasta el final. La verdadera tragedia es que no se respete el Estado de Derecho. Yo entiendo que pueda no gustarles una resolución, pero querer ser quien decida si se debe de cumplir o no una sentencia de un juez me parece, pues, anarquía, pues, en términos, digamos, legislativos. Ah, caray, entonces, ¿quién juzga qué es correcto y qué no? Este rollo del poder constituyente, ¿no? Que somos la máxima autoridad y nadie nos puede revisar. Entonces yo pongo un dilema. No es Eso un rollo, quiere decir, Damián. no, sí es. Soy un abogado rollo. Y lo conozco No es muy un bien. rollo para nada. Tiene límite en México y a nivel internacional. Eso quiere decir, al amparo del artículo 1, y cuando quieran lo debato, que a partir de 2011 puso un límite en términos de que solo se puede avanzar en otorgar derechos humanos y nunca retroceder. Eso quiere decir que mañana pueden hacer legal esa supermayoría la esclavitud y nadie le va a poder poner un alto. Eso es contra derechos humanos. Eso quiere decir, no importa, contra la Constitución. Estás diciendo que no se puede reformar constitucional. Es diferente. Ahí te va cómo lo ligo. ¿Qué sí puede pasar? Yo soy abogado y no voy a caer en una interpretación que no comparto nomás porque me conviene. Fíjate cómo con objetividad voy a explicar lo que opino de la reforma judicial. Yo no creo que sea inconstitucional el cambiar un método. No me gusta, me parece terrible. Van a acabar con el Poder Judicial y su carrera. Morena, ahorita, con sus 2/3 partes en la pasada legislatura, puso compadres, familiares de magistrados electorales. Es que no me vengan con el rollo de que antes. ¿Qué sí puede hacer la Corte? Yo no creo que pueda declarar inconstitucional el método, porque sería tanto como decir que nunca puedes cambiar el método. Lo que sí puede hacer es tumbar la reforma por procedimiento, porque había un amparo que suspendía, te guste o no, y tenías que respetarlo, lo puede regresar y daría tiempo de un nuevo diálogo. O bien, derechos humanos, artículo 1, respetar los derechos adquiridos de los jueces y magistrados que fueron legalmente nombrados con la Constitución vigente, que no puede llegar ahora quien quiera y correrlos antes de que acaben su tiempo. Es el equivalente a que ahorita iría. Yo no soy defensor de Cedillo. Yo no soy defensor de Cedillo. Perdón, te equivocaste de persona. Es el equivalente a que ahorita hicieran una reforma y corrieran a todos los gobernadores y a todos los alcaldes. Es lo mismo, ¿eh? Es un poder. ¿Verdad que diríamos, oye, espérate, ¿cómo es posible si no han terminado su mandato? Es lo mismo con jueces y magistrados. Creo que la reforma debería de aplicar solo para las vacantes. Un último comentario, te toca cerrar. Julieta, adelante. Claro, con gusto. Miren, Damián mejor que nadie sabe que no es posible hacer un amparo o una controversia contra la Constitución producto de una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando la aspirante a ministra Margarita Ríos Farjat visitó el Senado, hubo unas entrevistas y tú le preguntaste que si era posible, La pregunta era porque yo estoy a favor. ¿Qué comentó? Ella comentó que no era posible contravenir o querer recursar la Constitución si ya era una reforma. ¿Por qué? Porque ya es una Constitución vigente y dijo claramente ella. Entonces el Poder Judicial estaría
tomando facultades que le corresponden al constituyente. Entonces, ¿quién reforma al Poder Judicial? Número uno, y te quiero poner dos ejemplos. Es como si una servidora, una vez que se haya aprobado la reforma que impida la reelección, y ya siendo vigente, yo dijera, es que están violando mis derechos porque yo sí me podía reelegir hace N cantidad de meses y ahora no, y que hiciera hacer algún recurso. Sí está planteado. No, Es como si te corrieran. Que termine, Julieta. Es como si te corrieran, ese es el equivalente. Termina, Julieta. Aún así, si el día de mañana planteáramos que se eliminen los pluris, yo dijera, o los partidos políticos dijeran, no, es que no se pueden eliminar los pluris. Cuando ya es una constitución, ya está en la constitución y ya es vigente. Y aún así, si ahora mismo supusiéramos una reforma que acortara, digamos, el tiempo el que yo soy senadora, la misma Corte ha establecido que no tiene facultades en términos de relación laboral, que no son trabajadores del Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros, son titulares del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no hay una relación de subordinación. Hay que dejarlo muy claro. La Corte tuviera que haberse excusado de conocer controversias en términos de la reforma al Poder Judicial porque les afectan. Ahí hay un conflicto de interés. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que el Poder Judicial es irreformable, que nunca nadie va a poder tocar al Poder Judicial. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial ahora mismo es muy grave porque están impidiendo que se materialice una reforma que tal vez atenta contra sus verdaderas intenciones y sus intereses. Eso es lo grave. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, ahí sí se despidieron a numerosos ministros. La única diferencia es que en ese entonces se les dio todo pagado, una beca para siempre a sus casitas. Diferencias. Y entonces, por ese sentido... A ver, si les no parece... existía la reforma del 2011. Si les parece, vamos a de la una cual cosa. surge la interpretación. Porque yo creo que hay mucho, O sea, todavía hay mucho material para hablar de esto, de hasta dónde puede haber control judicial sobre una reforma constitucional. Exacto. Yo ahorita me quedé pensando, si mañana 2/3 partes del Congreso decide cambiar la manera en que se elige presidente y una de las... No, lo pongo sobre la mesa y una de las cosas es que se va el presidente que está en funciones. ¿Eso legal? Pues sí, sería legal. Yo creo que no. Tiene límite, lo dejamos, pero ¿cuáles son esos límites? Es exactamente lo que se tiene que establecer. Lo que tú dices de la esclavitud, pues sí, es de sentido común. Por eso. Es que también despedir a alguien que legalmente fue nombrado cláusulas pétreas que derechos humanos. Sí es cláusulas pétreas que no puedes tocar. Ellos no y son sí hay trabajadores, son por eso. Entonces, titulares. yo creo que este es un muy buen debate. Por eso el si les parece, si corrieran alcaldes. Si él habla, yo también quiero un minuto. Sí, no, por eso, pero ya no tengo tiempo. Pero no si les tiempo. parece, lo retomamos, lo retomamos en la Caso semana Baja que California con la de verdad ampliación de lo gubernatura. retomamos Gracias a Dios que hubo un control lo judicial. retomamos Gracias a Dios. lo retomamos la siguiente semana. Largo y tendido lo platicamos. Aquí la les otra invito semana. más café la semana que Ya entra. dijiste, Gracias, Leo. Gibran, Julieta. Gracias, Gracias, Leo. Damián. Retomamos este tema interesantísimo la semana.